Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Miembros y oficiales de la Iglesia se reúnen desde todas las áreas del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es maravilloso estar juntos y extendemos nuestro amor y saludos a los miembros y amigos que participan de esta conferencia en todo el mundo. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales de la Iglesia que asistirán durante toda la conferencia. Como ya saben, anunciamos con tristeza el fallecimiento el pasado lunes de la hermana Barbara Bowen Ballard, esposa del presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. La hermana Ballard ha sido una fuente de fortaleza y bondad a lo largo de su vida y ha brindado un inmenso apoyo a su esposo con sus asignaciones durante muchos años. Expresamos nuestro amor sincero y condolencias a la familia Ballard y a otras personas que extrañarán su presencia. Al observar el número inusual de desastres naturales que han afectado a muchas personas en todo el mundo en los últimos meses, extendemos nuestra simpatía sincera a aquellas personas que han sido afectadas por estos acontecimientos y expresamos nuestro aprecio sincero a todos aquellos que han ayudado bajo esas circunstancias calamitosas, a los bomberos, los rescatistas, los voluntarios y demás personas que continúan ayudando durante estas circunstancias difíciles. Nos complace como iglesia unirnos a estos esfuerzos de ayuda y también oramos por la seguridad y la paz de todas las personas que han afrontado estos acontecimientos trágicos. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilber y Ryan Murphy, con Brian Mathias y Richard Elliott al órgano. El coro dio inicio a esta reunión con Jehová, sé nuestro guía. Y ahora cantará Ya rompe el alba. La primera oración la ofrecerá el elder Craig A. Cardon de los 70, después de la cual el coro cantará Si escucho con el corazón.
Padre Celestial, nosotros nos humillamos ante ti y expresamos ante ti nuestro amor y te agradecemos por el don de la infinita expiación de tu Hijo Jesucristo. Agradecemos por el profeta y por la primera presidencia y el quórum de los 12 y los sostenemos, ya que ellos dirigen tu reino acá en la tierra. Te agradecemos a la oportunidad de estar en esta conferencia general en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para recibir tu palabra y entender tu voluntad para los santos en estos los últimos días. Rogamos que nos bendigas a medida que tu palabra se nos da, que sepamos tu voluntad bajo la dirección de tus profetas, que podamos recibir esa palabra de bondad, de devoción, de fe, y actuemos con fe para lograr todo esto. Rogamos que las personas y las naciones de la tierra puedan escoger la rectitud y que sean bendecidos en sus aflicciones, que puedan ser consolados y que tu palabra pueda llegar a todos los cabos de la tierra, ya que así se llevará a cabo todo aquello que tú deseas. Y que bendice a todas las familias de la tierra y que las bendiciones del Evangelio y de salvación, aún de la vida eterna, estén con ellos. Por estas cosas rogamos humildemente y por todos aquellos que participarán en esta sesión, que todo sea hecho de acuerdo a tu voluntad, Padre, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Le seguirá el elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego escucharemos al hermano M. Joseph Brough, que sirve como segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Después, el elder Stephen R. Bangerter, de los 70, se dirigirá a nosotros. Presidente Nelson. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos esperado anhelosamente volver a reunirnos con ustedes en esta Conferencia General de Octubre de la Iglesia. Les extendemos nuestra más sentida bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos profundamente agradecidos por sus oraciones de apoyo. Podemos sentir su efecto. Gracias. Estamos agradecidos por los tremendos esfuerzos que ustedes han hecho por seguir los consejos que se dieron en la Conferencia General hace 6 meses. Las presidencias de estaca en todo el mundo han procurado revelación para reorganizar los quórums de élderes. Los hombres de esos quórums, junto con nuestras dedicadas hermanas de la Sociedad de Socorro, están trabajando para ministrar a nuestros hermanos y hermanas en una manera más elevada y santa. Nos inspira su bondad y sus extraordinarios esfuerzos por llevar el amor del Salvador a sus familias, vecinos y amigos, y por ministrarlos como Él mismo lo haría. Desde la conferencia de abril, la hermana Nelson y yo nos hemos reunido con miembros en 4 continentes y en islas del mar, desde Jerusalén a Harare, de Winnipeg a Bangkok, y hemos sentido en ustedes su gran fe y la fuerza de sus testimonios. Estamos encantados con el número de nuestros jóvenes que se han unido al batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger al Israel disperso. Les damos gracias. Y a medida que continúan siguiendo las invitaciones que ofrecí en nuestro devocional mundial para los jóvenes, ustedes están estableciendo la norma a seguir. ¿Y qué diferencia que están marcando ustedes, jóvenes? En los últimos años, nosotros, en los consejos que presiden la Iglesia, hemos lidiado con una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos llevar el Evangelio en su pureza básica y las ordenanzas con su eficacia eterna a todos los hijos de Dios? Como santos de los últimos días, nos hemos acostumbrado a pensar en iglesia como algo que ocurre en nuestros centros de reuniones, respaldado por lo que ocurre en el hogar. Necesitamos un ajuste a este modelo. Ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de los edificios de nuestros barrios, ramas y estacas. La iglesia sigue creciendo en todo el mundo y muchos miembros viven donde no tenemos capillas y posiblemente no tengamos en un futuro cercano. Recuerdo a una familia que, debido a esta circunstancia, tuvo que tener las reuniones en su casa. Le pregunté a la madre si le gustaba ir a la capilla en su propia casa. Y ella contestó, "Me gusta". Ahora mi marido utiliza un mejor lenguaje en casa, sabiendo que aquí tiene que bendecir la Santa Cena cada domingo. El objetivo de siempre de la Iglesia es ayudar a todos los miembros a que aumenten su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su expiación. Ayudarles a hacer y guardar sus convenios con Dios y a fortalecer y sellar sus familias. En este complejo mundo de hoy esto no es fácil. El adversario está aumentando su ataque sobre la fe y sobre nosotros y nuestras familias a una velocidad exponencial.
Para sobrevivir espiritualmente necesitamos estrategias para contrarrestarlo y planes proactivos. En consecuencia, ahora queremos establecer unos ajustes organizativos que fortalecerán más a nuestros miembros y a sus familias. Desde hace muchos años, los líderes de la Iglesia llevan trabajando en un programa de estudios integrado para fortalecer a las familias y a las personas por medio de un plan centrado en el hogar y respaldado por la Iglesia para aprender la doctrina, fortalecer la fe y fomentar una mayor adoración personal. Nuestros esfuerzos a lo largo de estos años de santificar el día de reposo, de hacer de él una delicia y una muestra personal a Dios de nuestro amor por él, se incrementarán por medio de los ajustes que presentaremos a continuación. Esta mañana anunciaremos un nuevo equilibrio y conexión entre la enseñanza del Evangelio en el hogar y en la iglesia. Todos somos individualmente responsables de nuestro propio crecimiento espiritual, y las Escrituras dejan claro que los padres tienen la responsabilidad primordial de enseñar la doctrina a sus hijos. Es la responsabilidad de la Iglesia ayudar a cada miembro con la meta definida por la divinidad de aumentar su conocimiento del Evangelio. El elder Quentin L. Cook ahora nos explicará estos importantes ajustes. Todos los miembros del Consejo de la Primera Presidencia y el Quórum de los 12 Apóstoles están unidos en respaldar este mensaje. Con gratitud reconocemos la inspiración del Señor que ha influido en el desarrollo de los planes y procedimientos que va a presentar el elder Cook. Mis queridos hermanos y hermanas, yo sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, la cual Él dirige por profecía y revelación a sus humildes siervos. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Como acaba de indicar el presidente Russell M. Nelson de manera tan hermosa y elocuente, los líderes de la Iglesia llevan trabajando desde hace mucho tiempo en un plan centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia para aprender la doctrina, fortalecer la fe y fomentar una mayor adoración personal. El presidente Nelson a continuación anunció un nuevo equilibrio entre la enseñanza del Evangelio en el hogar y en la Iglesia. Para lograr estos propósitos descritos por y bajo la dirección del presidente Russell M. Nelson y de conformidad con la decisión del Consejo de la Primera Presidencia y el Quórum de los 12 Apóstoles, el horario de reuniones de los domingos se modificará de la siguiente forma a partir de enero de 2019. Las reuniones dominicales de la Iglesia consistirán en una reunión sacramental de 60 minutos cada domingo, centrada en el Salvador, la ordenanza de la Santa Cena y mensajes espirituales. Después del momento de transición para ir a las clases, los miembros de la Iglesia asistirán a una clase de 50 minutos que alternará cada domingo. La escuela dominical se llevará a cabo el primer y el tercer domingo. Las reuniones de los quórums del sacerdocio, de la sociedad de socorro y de las mujeres jóvenes se llevarán a cabo el segundo y el cuarto domingo. Las reuniones del quinto domingo se realizarán bajo la dirección del obispado. La primaria se llevará a cabo cada semana durante este mismo periodo de 50 minutos e incluirá tiempo para cantar y clases. Con respecto al horario de reuniones de los domingos, los líderes de la Iglesia se han ido dando cuenta durante muchos años que, para algunos de nuestros preciados miembros, un horario de 3 horas los domingos puede ser difícil. Esto es particularmente verdad para padres con hijos pequeños, niños de la primaria, miembros ancianos, nuevos conversos y otros. Pero hay mucho más en estos ajustes que tan solo acortar el horario de reuniones los domingos.
El presidente Nelson ha reconocido con gratitud lo mucho que se está logrando como resultado de la fidelidad de ustedes con respecto a exhortaciones anteriores. Él y todo el liderazgo de la Iglesia desean llevar mayor gozo a los padres, niños, jóvenes, solteros, ancianos, nuevos conversos y a aquellas personas que están enseñando los misioneros mediante un esfuerzo equilibrado, centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. Los propósitos y las bendiciones que acompañan a este ajuste y otros cambios recientes incluyen los siguientes: profundizar en la conversión al Padre Celestial y al Señor Jesucristo y fortalecer la fe en ellos. Fortalecer a las personas individualmente y a las familias por medio de un plan de estudio centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia que contribuye a vivir el Evangelio de forma gozosa. Honrar el día de reposo centrándonos en la ordenanza de la Santa Cena. Ayudar a todos los hijos de nuestro Padre Celestial en ambos lados del velo por medio de la obra misional y de recibir las ordenanzas, los convenios y las bendiciones del templo. Este horario dominical permite que haya más tiempo para una noche de hogar y para estudiar el Evangelio en casa los domingos o en otros momentos que quieran elegir las personas y las familias. Se podría llevar a cabo una noche de actividad familiar los lunes o en algún otro momento. Para este fin, los líderes deben seguir manteniendo los lunes libres de reuniones y actividades de la Iglesia. Sin embargo, el tiempo empleado en la noche de hogar, el estudio de las Escrituras y las actividades para las personas y las familias pueden programarse según sus circunstancias individuales. El estudio del Evangelio individual y familiar en el hogar se mejorará significativamente mediante un curso de estudios armonioso y el nuevo curso Ven, sígueme, para uso individual y familiar, que está coordinado con lo que se enseña en la escuela dominical y la primaria. En enero, las clases de los jóvenes y adultos de la escuela dominical y de la primaria de la Iglesia estudiarán el Nuevo Testamento. El nuevo curso para el hogar Ven, sígueme, para uso individual y familiar, que también cubre el Nuevo Testamento, está diseñado para ayudar a los miembros a aprender el Evangelio en el hogar. Explica, este recurso es para cada persona y familia de la Iglesia. Está diseñado para ayudarles a estudiar el Evangelio, bien sea de manera individual o familiar. Las reseñas de este nuevo recurso están organizadas de acuerdo con un calendario de lectura semanal. Las nuevas lecciones para la primaria de Ven, sígueme, que se enseñan en la capilla, seguirán el mismo horario semanal. Las clases para adultos y jóvenes de la escuela dominical el primer y tercer domingo estarán coordinadas de tal manera que den apoyo al nuevo Ven, sígueme, recurso para el hogar. El segundo y el cuarto domingo, los adultos en el sacerdocio y en la sociedad de socorro seguirán estudiando las enseñanzas de los líderes de la Iglesia con un énfasis en los actuales mensajes de los profetas modernos. Las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes del sacerdocio arónico estudiarán temas del Evangelio en esos domingos. El nuevo curso de estudio en el hogar proporciona ideas para el estudio de las Escrituras en familia y la noche de hogar. Las reseñas para cada semana contienen ideas para estudiar y actividades que servirán de ayuda a las personas y familias. El curso Ven, sígueme, para uso individual y familiar, también tiene muchas ilustraciones que ayudarán a realzar el aprendizaje individual y de la familia, en especial para los niños. Este nuevo recurso estará disponible para cada familia en diciembre de este año. El presidente Nelson, desde su discurso inicial a los miembros en enero, nos ha exhortado a que nos preparemos para la segunda venida de Jesucristo al andar por la senda del convenio. Las condiciones del mundo requieren cada vez más una profunda conversión individual y el fortalecimiento de la fe en nuestro Padre Celestial, en Jesucristo y en su expiación. El Señor nos ha preparado línea por línea para los peligrosos tiempos que afrontamos en la actualidad. En años recientes, el Señor nos ha guiado para que atendamos las preocupaciones básicas relacionadas con ello, que incluyen honrar el día de reposo y la sagrada ordenanza de la Santa Cena, sobre las cuales se ha vuelto a hacer hincapié en los últimos 3 años.
Bajo la dirección del obispo, los fortalecidos quórums de élderes y sociedades de socorro están centrados en el propósito de la Iglesia y están ayudando a hacer y guardar convenios sagrados. Ministrar de una manera más elevada y santa está adoptándose con gozo. Comenzando con el fin en mente, los convenios del templo y el servicio en la historia familiar se están convirtiendo en una parte significativa de la senda del convenio. El cambio anunciado esta mañana es aún otro ejemplo de guía para los desafíos de nuestros días. El tradicional curso de estudios de la Iglesia ha puesto énfasis en la experiencia dominical de la Iglesia. Sabemos que cuando tenemos una mejor enseñanza y miembros de la clase más espiritualmente preparados, tenemos una mejor experiencia dominical de la Iglesia. Tenemos la bendición de que a menudo el Espíritu aumenta y fortalece la conversión en el entorno de la Iglesia. El nuevo curso de estudios centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia necesita influir más poderosamente en la observancia y conducta religiosa de la familia y en la observancia y conducta religiosa personal. Sabemos del impacto espiritual y de la conversión profunda y duradera que puede lograrse en el entorno del hogar. Hace años, un estudio estableció que para hombres y mujeres jóvenes, la influencia del Espíritu Santo mayormente acompaña al estudio individual de las Escrituras y la oración en el hogar. Nuestro propósito es equilibrar la experiencia en la Iglesia y en el hogar de tal modo que aumente en gran manera la fe, la espiritualidad y que profundice la conversión a nuestro Padre Celestial y al Señor Jesucristo. En la parte centrada en el hogar y apoyada por la Iglesia de estos ajustes, existe flexibilidad para cada persona y familia de determinar con oración cómo y cuándo se implementará. Por ejemplo, si bien esto bendecirá mucho a todas las familias, en función de las necesidades locales, sería completamente apropiado para jóvenes solteros, adultos solteros, madres o padres solteros, familias en las que no todos son nuevos miembros y otros que se reúnan en grupos aparte de los servicios dominicales normales de adoración para disfrutar de la sociabilidad del Evangelio y ser fortalecidos al estudiar juntos el recurso centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. Esto se llevaría a cabo de manera informal por aquellos que así lo deseen. En muchas partes del mundo, la gente elige quedarse en la capilla después del horario dominical normal para disfrutar de relaciones sociales. No hay absolutamente nada en estos ajustes anunciados que interfieran con esta maravillosa y gratificante práctica. Para ayudar a los miembros a que se preparen para el día de reposo, algunos barrios ya envían información mediante correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales durante la semana. A la vista de estos ajustes, recomendamos encarecidamente que se use este tipo de comunicación. Estas invitaciones recordarán a los miembros el horario de reuniones dominicales para esa semana, incluyendo el siguiente tema de lección para la clase, y servirá de apoyo a la continua conversación del Evangelio en el hogar. Además, las reuniones de los adultos los domingos también proporcionarán información para conectar cada semana el estudio en la iglesia con el del hogar. La reunión sacramental y el periodo de clases requerirán que, bajo espíritu de oración, se aseguren de que las prioridades espirituales tengan preferencia sobre las funciones administrativas. Por ejemplo, en su mayoría, los anuncios pueden hacerse en la invitación entre semana o en un programa impreso. Si bien la reunión sacramental debe tener una primera y una última oración, la segunda reunión solo necesita una oración para terminar. Como se mencionó antes, el nuevo horario dominical no empezará hasta enero de 2019. Existen varias razones para ello. Las dos razones más importantes son, primero, que haya tiempo para distribuir Ven, sígueme, para uso individual y familiar, y segundo, que haya tiempo para que los presidentes de estaca y los obispos hagan los arreglos de horarios de las reuniones con la meta de que más barrios se reúnan más temprano en el día. A medida que los líderes han buscado revelación, la guía recibida en los últimos años es la de fortalecer la reunión sacramental, honrar el día de reposo y alentar y ayudar a los padres y a las personas individualmente a que hagan de su hogar una fuente de fortaleza espiritual y mayor fe,
un lugar de gozo y felicidad. ¿Qué significan estos ajustes para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Confiamos en que los miembros serán bendecidos de manera extraordinaria. El domingo puede ser un día de aprender y enseñar el Evangelio en la capilla y en el hogar. Conforme las personas y las familias participen en consejos familiares, historia familiar, la administración, el servicio, la adoración personal y un gozoso tiempo de familia, el día de reposo verdaderamente será una delicia. Una familia de Brasil son miembros de una estaca donde se hizo una prueba del nuevo recurso para el hogar Ven Sígueme. El padre Fernando, un ex misionero que con su esposa Nancy son padres de 4 jóvenes hijos, dijo: cuando se presentó el programa Ven Sígueme en nuestra estaca, estaba muy entusiasmado y pensé que la manera en que estudiamos las Escrituras en casa va a cambiar. En verdad ocurrió en mi hogar, y como líder de la iglesia que soy, vi que también ocurrió en otros hogares. Nos ayudó a analizar las Escrituras de verdad en nuestro hogar. Mi esposa y yo tuvimos un entendimiento más profundo del tema que estudiamos. Nos ayudó a ampliar nuestro conocimiento del Evangelio y a ampliar nuestra fe y nuestro testimonio. Doy mi testimonio que yo sé que fue inspirado por el Señor para que el estudio constante y eficaz de los principios y doctrinas que contienen las Escrituras trajera consigo más fe, testimonio y luz a las familias en un mundo cada vez más caído. En estacas, donde se hizo la prueba piloto en todo el mundo, hubo una alta respuesta favorable al nuevo recurso para el hogar Ven Sígueme. Muchos informaron que progresaron desde el punto de leer las Escrituras hasta en realidad estudiar las Escrituras. También fue muy común sentir que la experiencia promovió la fe y tuvo un maravilloso impacto positivo en el barrio. La meta de estos ajustes es la de obtener una conversión profunda y duradera en los adultos y en la nueva generación. La primera página del recurso individual y familiar resalta: el objetivo de toda enseñanza y todo aprendizaje en el Evangelio es profundizar en la conversión y llegar a ser más como Jesucristo. Esto significa depender de Cristo para cambiar nuestros corazones. Esto recibe ayuda al extenderse más allá del salón de clase hasta el corazón y el hogar de las personas. Exige esfuerzos diarios y coherentes por entender y vivir el Evangelio. La verdadera conversión requiere de la influencia del Espíritu Santo. La meta más importante y máxima bendición de una conversión profunda y duradera es recibir dignamente los convenios y las ordenanzas de la senda del convenio. Les encomendamos que se reúnan en consejo y que busquen revelación para implementar estos ajustes, mientras no traspasen lo señalado ni intenten reglamentar a las personas o a las familias. En próximos comunicados se dará información adicional, incluyendo una carta de la primera presidencia con un adjunto. Les testifico que en las deliberaciones del Consejo de la Primera Presidencia y el quórum de los 12 apóstoles en el templo, y después de que nuestro amado profeta solicitó al Señor revelación para proceder con estos ajustes, todos recibimos una poderosa confirmación. Russell M. Nelson es nuestro presidente y profeta viviente. Los anuncios que se han dado hoy resultarán en una profunda bendición para aquellos que con entusiasmo se acojan a los ajustes y procuren la guía del Espíritu Santo. Estaremos más cerca de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, de quien soy un seguro testigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. En 1981, mi padre, 2 amigos cercanos y yo fuimos a Alaska. El plan era volar hasta un lugar apartado y luego escalar una hermosa zona alta. Y a fin de reducir la carga que cada uno tenía que llevar, envolvimos las cosas en cajas, las cubrimos con espuma, les pegamos tiras de color y las tiramos fuera de la avioneta para que cayeran en nuestro supuesto destino. Cuando llegamos, buscamos y buscamos, pero para nuestra desgracia no hallamos ninguna caja. Finalmente encontramos una con una pequeña estufa de gas, una lona, caramelos y 2 paquetes de pasta con sazón para carne, pero sin la carne.
No podíamos comunicarnos con el mundo exterior y la avioneta nos recogería una semana después. De esa experiencia aprendí 2 lecciones. Una, no tires la comida por la ventana. Y la otra, a veces tenemos que afrontar cosas difíciles. A menudo la primera reacción ante las cosas difíciles es ¿por qué a mí? Al preguntar eso, la cosa difícil nunca desaparece. El Señor requiere que superemos los retos y ha indicado que todas estas cosas nos servirán de experiencia y serán para nuestro bien. En ocasiones el Señor nos pide hacer una cosa difícil y a veces nuestros retos provienen del uso que nosotros u otras personas hacemos del albedrío. Nefi pasó por situaciones de ambos tipos. Cuando Lehi pidió a sus hijos que regresaran por las planchas de Labán, dijo: He aquí, tus hermanos murmuran diciendo que lo que yo les he requerido es cosa difícil, pero no soy yo quien se lo requiere, sino que es un mandamiento del Señor. En otra ocasión, los hermanos de Nefi usaron su albedrío para limitar el albedrío de él. Se lanzaron sobre mí porque se habían enojado en extremo y me ataron con cuerdas, pues intentaban quitarme la vida. José Smith afrontó una cosa difícil en la cárcel de Liberty. Al no encontrar alivio, clamó, desesperado: «Oh Dios, ¿en dónde estás?». Sin duda, algunos nos hemos sentido como se sintió él. Todos lo afrontamos. La muerte de un ser querido, un divorcio, un hijo que anda mal, enfermedades, pruebas de fe, pérdida de empleo y otras dificultades. Algo que me cambió para siempre fue escuchar estas palabras del elder Maxwell del Quórum de los 12 Apóstoles que dijo durante su lucha contra la leucemia. Él dijo: estaba meditando y las siguientes 15 palabras de instrucción y consuelo me acudieron a la mente. Te he dado leucemia para que puedas enseñar a los de mi pueblo con autenticidad. Luego expresó que esa experiencia lo había bendecido con percepción de las grandes realidades de la eternidad. Esos vistazos de la eternidad nos servirán para avanzar los próximos 100 metros, lo cual podría ser muy difícil. Para ayudarnos a avanzar y a triunfar en épocas de dificultad con esos vistazos de la eternidad, sugeriré 2 cosas. Debemos afrontar cosas difíciles. Primero, perdonando a los demás. Y segundo, entregándonos al Padre Celestial. Perdonar a los que podrían habernos causado una cosa difícil y reconciliarnos con la voluntad de Dios puede ser difícil. Es más doloroso si la dificultad la causa un familiar, un amigo cercano o hasta nosotros mismos. Cuando era un joven obispo, aprendí sobre el perdón cuando mi presidente destaca, Bruce M. Cook, contó lo siguiente. Él explicó: a fines de los años 70 comencé un negocio con unos socios. A pesar de no haber hecho nada ilegal, algunas malas decisiones asociadas a la difícil situación económica nos llevaron al fracaso. Algunos inversores presentaron una demanda para recuperar sus pérdidas. Su abogado era por casualidad consejero en el obispado de nuestro barrio. Era muy difícil aceptar a ese hombre que parecía intentar arruinarme la vida. Desarrollé una verdadera enemistad hacia él y lo consideraba mi enemigo. Tras 5 años de batallas legales, perdimos todo lo que teníamos, incluso nuestro hogar. En 2002, mi esposa y yo supimos que la presidencia de estaca en la que yo era consejero sería reorganizada. Antes del relevo, tuvimos unas breves vacaciones y ella me preguntó a quiénes escogería de consejeros si se me llamara como el nuevo presidente de estaca. Yo no quería tocar el tema, pero ella insistió. Entonces me acudió a la mente un nombre. Después ella mencionó el nombre del abogado que pensábamos que nos había causado tantas dificultades 20 años antes. Mientras ella hablaba, el Espíritu confirmó que él debería ser el otro consejero. ¿Podría perdonar a ese hombre? Cuando el elder David Sorensen me extendió el llamamiento como presidente de estaca, me dio 1 hora para escoger a los consejeros. Con lágrimas le manifesté que el Señor ya había proporcionado esa revelación. Al mencionar el nombre de quien había considerado mi enemigo, el enojo, la enemistad y el odio que había guardado desaparecieron. Aprendí de la paz que viene con el perdón por medio de la expiación de Cristo. En otras palabras, mi presidente de estaca lo perdonó sinceramente. Yo sabía que el presidente Cook y su consejero eran hombres
y líderes del sacerdocio rectos que se amaban el uno al otro, y decidí ser como ellos. Años antes, con la aventura que tuvimos en Alaska, aprendí que culpar a los demás de nuestras circunstancias, como que el piloto haya lanzado la comida con poca luz, no era la solución. No obstante, al experimentar cansancio físico, falta de comida, enfermedad y dormir en el suelo bajo una fuerte tormenta con solo una lona para cubrirnos, aprendí que ninguna cosa es imposible para Dios. Jóvenes, Dios requiere que ustedes hagan cosas difíciles. Una jovencita de 14 años jugaba baloncesto. Su sueño era jugar en el equipo de la escuela secundaria como su hermana mayor. Luego supo que sus padres habían sido llamados para presidir una misión en Guatemala. Al llegar ahí se enteró de que algunas de sus clases serían en español, un idioma que aún no hablaba, y que en su escuela no había ningún equipo deportivo femenino. Vivía en el piso 14 de un edificio que estaba muy vigilado. Para colmo, no podía salir sola a la calle por cuestiones de seguridad. Sus padres le escucharon llorar hasta el cansancio todas las noches, lo cual los entristecía mucho. Finalmente decidieron enviarla a casa de la abuela para que fuera a la secundaria. Cuando mi esposa entró en su dormitorio para informarle nuestra decisión, vio a nuestra hija orando de rodillas con el libro de Mormón abierto sobre la cama. El espíritu le susurró: ella estará bien, y salió en silencio de la habitación. Nunca volvimos a escucharla llorar. Con determinación y la ayuda del Señor afrontó esos 3 años con valentía. Al final de nuestra misión le pregunté a mi hija si serviría en una misión de tiempo completo. Su respuesta fue: no, papá, ya la serví. Quedé conforme con la respuesta. Sin embargo, 6 meses después, el Espíritu me despertó por la noche con este pensamiento: he llamado a tu hija a servir en una misión. Mi reacción fue: Padre Celestial, ella ya ha dado mucho. El Espíritu me corrigió de inmediato y entendí que el Señor requería el servicio misional de ella. Poco después llevé a mi hija a almorzar. En la mesa le dije: Gansi, ¿sabes por qué estamos aquí? Ella dijo: sí, papá. Ya sabes que tengo que ir a servir en una misión. No quiero hacerlo, pero iré. A causa de que ella le dio su voluntad al Padre Celestial, sirvió con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Ella le ha enseñado a su padre cómo hacer cosas difíciles. En el devocional mundial para jóvenes en el que habló el presidente Nelson, él les pidió que hicieran algunas cosas difíciles. Él dijo: mi quinta invitación es que se destaquen, sean diferentes del mundo. El Señor necesita que luzcan, hablen, actúen y se vistan como un verdadero discípulo de Jesucristo. Eso puede ser algo difícil, pero sé que lo pueden hacer con gozo. Recuerden que existen los hombres para que tengan gozo. Con todo lo que leí afrontó, aún halló gozo. ¿Recuerdan cuando Alma estaba agobiado por la aflicción a causa del pueblo de Amonía? El ángel le dijo: bendito eres, Alma. Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios. Alma aprendió una gran verdad: siempre podemos regocijarnos si guardamos los mandamientos. Recuerden que durante las guerras y retos que se afrontaron en la época del capitán Moroni, jamás hubo época más dichosa entre el pueblo de Nefi. Podemos y debemos hallar gozo al afrontar cosas difíciles. El Salvador afrontó cosas difíciles, y el mundo lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan y Él lo soporta. Lo hieren y Él lo soporta. Sí, escupen sobre Él y Él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. A causa de esa amorosa bondad, Jesucristo sufrió la expiación. En consecuencia, Él nos dice a cada uno de nosotros: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a Cristo, nosotros también podemos vencer al mundo. Al afrontar cosas difíciles a la manera del Señor, levantemos la cabeza y regocijémonos. En esta oportunidad sagrada de testificar al mundo, proclamo que nuestro Salvador vive y dirige su iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como padres en Sion, tenemos el sagrado deber de despertar en nuestros hijos el deseo y el compromiso con el gozo, la luz y las verdades del Evangelio de Jesucristo. Cuando criamos a nuestros hijos, establecemos tradiciones en nuestro hogar y construimos modelos de comunicación y de conducta en nuestras relaciones familiares. Al hacerlo,
Las tradiciones que establecemos deberían inculcar en nuestros hijos rasgos fuertes e inquebrantables de bondad que les infundirán fortaleza para hacer frente a los desafíos de la vida. Durante muchos años, nuestra familia ha disfrutado tradicionalmente de un campamento anual en los altos de los montes Uinta al noreste de Utah. Recorremos 32 kilómetros por un camino de tierra hasta llegar a un hermoso valle verde con imponentes barrancos y por el que corre un río de agua cristalina. Cada año, con la esperanza de reafirmar el valor de la doctrina y las prácticas del Evangelio en el corazón de nuestros hijos y nietos, Susan y yo pedimos a cada uno de nuestros 6 hijos y sus familias que preparen un breve mensaje sobre un tema que consideren fundamental para el establecimiento de un hogar centrado en Cristo. Luego nos reunimos en un lugar apartado para tener un devocional familiar y todos dan su mensaje. Este año nuestros nietos escribieron el tema de sus mensajes sobre rocas y luego, uno a uno, las enterraron unas junto a otras para representar el fundamento seguro en el que se basa una vida feliz. El hilo conductor de los 6 mensajes era la inmutable verdad eterna de que Jesucristo es la piedra angular de ese fundamento. En palabras de Isaías, por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo soy el que ha puesto en Sión como fundamento una piedra, piedra aprobada, preciosa piedra angular, cimiento estable. Jesucristo es esa piedra preciosa angular en el fundamento de Sión. Fue Él quien reveló al profeta José Smith: Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque está exponiendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Las lecciones que enseñamos por medio de las tradiciones que establecemos en el hogar, aunque pequeñas y sencillas, son cada vez más importantes en el mundo de hoy. ¿Cuáles son las cosas pequeñas y sencillas que, una vez implantadas, efectuarán una gran obra en la vida de nuestros hijos? Recientemente, el presidente Russell M. Nelson se dirigió a una gran congregación en Toronto, Canadá, y con emoción recordó a los padres la sagrada responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos. Entre esas responsabilidades esenciales, el presidente Nelson hizo hincapié en el deber que tenemos los padres de enseñar a nuestros hijos a comprender por qué participamos de la Santa Cena y la importancia de nacer dentro del convenio y de prepararse para recibir una bendición patriarcal y recibirla. También alentó a los padres a dirigir la lectura de las Escrituras en la familia. Mediante estos esfuerzos, nuestro amado profeta nos insta a hacer de nuestros hogares santuarios de fe. En el libro de Mormón, Enos registra la profunda gratitud que sentía por el ejemplo de su padre, quien le instruyó en su idioma y también le crió en disciplina y amonestación del Señor. Con gran emoción, Enos exclamó: «Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello». Yo atesoro las tradiciones pequeñas y sencillas que hemos ido observando en nuestra casa, en nuestro hogar, a lo largo de 35 años de matrimonio. Muchas de nuestras tradiciones son sutiles pero significativas. Por ejemplo, aquellas tardes en las que yo no estaba en casa, siempre sabía que el hijo mayor que estuviera presente asumiría la dirección del estudio de las Escrituras en familia y la oración familiar sin que se lo pidieran. Otra tradición es que nunca salimos de casa ni acabamos una conversación telefónica sin decir «te quiero». El apartar tiempo de manera regular para disfrutar de entrevistas personales con cada uno de nuestros hijos ha bendecido nuestra vida. Durante una entrevista, pregunté a nuestro hijo sobre su deseo y su preparación para servir una misión. Después de conversar un rato, hubo un momento de reflexivo silencio. Luego se incorporó y dijo con aire pensativo: «Papá, ¿recuerdas que cuando era pequeño y comenzamos a tener entrevistas de padre?» Yo dije sí. «Bueno», prosiguió, «en ese momento te prometí que serviría una misión. Y tú me prometiste que mamá y tú servirían una misión cuando fueran mayores». Entonces hubo otra pausa.
¿Hay algún problema que les esté impidiendo servir? Porque quizás yo podría ayudar. Las tradiciones familiares sanas y constantes que incluyen la oración, la lectura de las Escrituras, la noche de hogar y la asistencia a las reuniones de la iglesia, aunque aparentemente pequeñas y sencillas, crean una cultura de amor, respeto, unidad y seguridad. En el espíritu que acompaña esos esfuerzos, nuestros hijos se sienten protegidos contra los dardos de fuego del maligno que tan arraigados están en la cultura del mundo en nuestros días. Se nos recuerda el sabio consejo de Lamán a su hijo. Recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin. A causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Hace años, cuando servía como un joven obispo, un caballero mayor pidió reunirse conmigo. Él me habló de su distanciamiento de la iglesia y de las rectas tradiciones de sus padres cuando era joven. Describió en detalle la angustia que sintió en su vida mientras buscaba en vano el gozo duradero en medio de la felicidad momentánea que el mundo ofrece. En aquel momento, en los años de su madurez, sentía las tiernas y en ocasiones insistentes impresiones que el Espíritu de Dios le susurraba para guiarlo de vuelta a las lecciones, las prácticas, los sentimientos y la seguridad espiritual de su infancia. Él expresó gratitud por las tradiciones de sus padres y en palabras más actuales se hizo eco de la proclamación de Enos: bendito sea el nombre de mi Dios por ello. En mi experiencia, el regreso de este querido hermano al Evangelio es un elemento común para muchos y se repite a menudo entre los hijos de Dios que se alejan por un tiempo solo para regresar a las enseñanzas y las prácticas de su juventud. En esos momentos, somos testigos de la sabiduría del autor del proverbio que exhorta a los padres: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todo padre hace frente a momentos de frustración y diversos grados de resolución y fortaleza cuando cría a sus hijos. Sin embargo, cuando los padres ejercen la fe al enseñar a sus hijos de manera sincera y amorosa, y hacen todo lo posible por ayudarles en el camino, ellos reciben una mayor esperanza de que las semillas que están plantando arraigarán pronto en el corazón y la mente de sus hijos. Moisés entendía bien la necesidad fundamental de una enseñanza constante. Él aconsejó: repetirás estas palabras a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Nos arrodillamos junto a nuestros hijos durante la oración familiar. Cuidamos de ellos por medio de nuestros esfuerzos por llevar a cabo una lectura significativa de las Escrituras en familia. Los cuidamos con paciencia y amor a medida que participamos juntos en la noche de hogar. Y sufrimos por ellos arrodillados en medio de nuestras oraciones privadas a los cielos. Oh, cuánto ansiamos que las semillas que estamos plantando arraiguen en sus corazones y en sus mentes. Creo que no es cuestión de si nuestros hijos lo están captando cuando les enseñamos, o cuando nos esforzamos por leer las Escrituras, o tener la noche de hogar, o asistir a la mutual y a otras reuniones de la iglesia. No es cuestión de si entienden en esos momentos la importancia de esas actividades. Es más bien cuestión de si, como padres, estamos ejerciendo la fe suficiente para seguir el consejo del Señor de vivir, enseñar, exhortar y fijar diligentemente esperanzas inspiradas por el Evangelio de Jesucristo. Es un esfuerzo que nace de nuestra fe.
de nuestra creencia en que un día esas semillas plantadas en su juventud arraigarán y comenzarán a brotar y a crecer. Las cosas de las que hablamos, las cosas que predicamos y enseñamos determinan las cosas que sucederán entre nosotros. Al establecer tradiciones sanas que enseñan la doctrina de Cristo, el Espíritu Santo da testimonio de la veracidad de nuestro mensaje y nutre las semillas del Evangelio que plantamos en lo profundo del corazón de nuestros hijos mediante nuestros esfuerzos a lo largo de todo el camino. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar Bandera de Sión. Después del himno, escucharemos a los élderes Ronald A. Rasband y David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Agrego mi testimonio a los mensajes que el presidente Nelson y el elder Cook dieron hace minutos acerca de la armonía y la unanimidad del Consejo de la Primera Presidencia y el Quórum de los 12 Apóstoles. Sé que estos anuncios reveladores son la disposición y la voluntad del Señor y bendecirán y fortalecerán a las personas, las familias y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por las generaciones venideras. Hace algunos años, una de nuestras jóvenes hijas casadas y su esposo nos hicieron a la hermana Rasband y a mí una pregunta muy importante que influye en la vida. ¿Sigue siendo seguro y sabio traer hijos a este mundo, al parecer inicuo y aterrador en el que vivimos?
Esa fue una pregunta importante para que una madre y un padre la consideren con sus queridos hijos casados. Podíamos oír el temor en sus voces y sentir el temor en su corazón. Nuestra respuesta fue un firme sí. Está más que bien. Mientras compartimos enseñanzas fundamentales del Evangelio y nuestras propias impresiones sinceras y experiencias de vida, el temor no es nuevo. Los discípulos de Jesucristo en el mar de Galilea temieron al viento y las olas. En la oscuridad de la noche, como sus discípulos hoy en día, nosotros también tenemos temores. Nuestros adultos solteros temen contraer compromisos tales como casarse. Los jóvenes casados, al igual que nuestros hijos, pueden temer traer hijos a un mundo cada vez más inicuo. Los misioneros temen muchas cosas, especialmente hablar con desconocidos. Las viudas temen seguir adelante solas. Los adolescentes temen no ser aceptados. Los alumnos de escuela primaria temen el primer día de escuela. Los alumnos universitarios temen recibir el resultado de un examen. Tememos al fracaso, el rechazo, la desilusión y lo desconocido. Tememos a los huracanes, los terremotos y los incendios que asolan la tierra y nuestra vida. Tememos no ser elegidos y, por el contrario, tememos ser elegidos. Tememos no ser lo suficientemente buenos. Tememos que el Señor no tenga bendiciones para nosotros. Tememos el cambio, y nuestro temor puede convertirse en terror. ¿He incluido casi a todos? Desde la antigüedad, el temor ha limitado la perspectiva de los hijos de Dios. Siempre me ha encantado el relato de Eliseo en Segunda de Reyes. El rey de Siria había enviado un ejército que llegó de noche y rodeó la ciudad. Su intención era capturar y matar al profeta Eliseo. Leemos: y levantándose de mañana para salir el que servía al hombre de Dios, he aquí que el ejército tenía rodeada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Era el temor el que hablaba. Y Eliseo le dijo: «No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Pero él no se detuvo allí. Oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del joven y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Podemos o no tener carros de fuego enviados para disipar nuestros temores y conquistar nuestros demonios, pero la lección es clara. El Señor está con nosotros, cuidándonos y bendiciéndonos de formas en las que solo Él puede hacerlo. La oración puede invocar la fortaleza y la revelación que necesitamos para centrar nuestro pensamiento en Jesucristo y su sacrificio expiatorio. El Señor sabía que a veces sentiríamos temor. Yo lo he sentido, y ustedes también, por lo cual las Escrituras están repletas del consejo del Señor. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis. Mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. No temáis, rebañito. Me encanta la ternura de rebañito. En esta iglesia quizás seamos pocos en número, según la forma en la que el mundo considera la influencia, pero cuando abrimos nuestros ojos espirituales, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Nuestro amoroso pastor Jesucristo continúa: aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. ¿Cómo se disipa el temor? Para el joven, él estaba junto a Eliseo, un profeta de Dios. Tenemos la misma promesa. Cuando escuchamos al presidente Russell M. Nelson, cuando prestamos atención a su consejo, estamos con un profeta de Dios.
Recuerden las palabras de José Smith. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive. Jesucristo vive. Nuestro amor por él y por su evangelio disipa el temor. Nuestro deseo de siempre tener su Espíritu con nosotros alejará el temor para tener una visión eterna de nuestra vida mortal. El presidente Nelson advirtió, en los días futuros, no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. El Señor dijo con respecto a las plagas que cubrirían la tierra y endurecerían el corazón de muchos: mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos. Y luego este consejo divino: no os turbéis, porque cuando todas estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que os han sido hechas. Permanezcan en lugares santos, no se turben, y sus promesas se cumplirán. Consideremos cada uno de estos en relación con nuestros temores. Primero, permanezcan en lugares santos. Cuando permanecemos en lugares santos, nuestros hogares rectos, nuestras capillas dedicadas, los templos consagrados, sentimos el Espíritu del Señor con nosotros. Encontramos respuestas a las preguntas que nos preocupan o la paz de simplemente dejarlas de lado. Ese es el Espíritu en acción. Estos lugares sagrados en el reino de Dios sobre la tierra requieren nuestra reverencia, nuestro respeto por los demás, lo mejor de nosotros mismos al vivir el Evangelio y nuestra esperanza para apartar nuestros temores y buscar el poder sanador de Jesucristo mediante su expiación. No hay lugar para el temor en estos lugares santos de Dios o en el corazón de sus hijos. ¿Por qué? Por el amor. Dios nos ama, siempre, y nosotros lo amamos a Él. Nuestro amor por Dios contrarresta todos los temores y su amor abunda en los lugares santos. Piénsenlo. Cuando somos vacilantes en nuestros compromisos con el Señor, cuando nos alejamos de su camino que conduce a la vida eterna, cuando cuestionamos o dudamos de nuestra importancia en su designio divino, cuando permitimos que el temor abra la puerta a todos sus compañeros, el desánimo, el enojo, la frustración, la desilusión, el Espíritu nos deja y estamos sin el Señor. Si saben cómo es eso, saben que no es una buena situación. En contraste, cuando permanecemos en lugares santos, podemos sentir el amor de Dios, y el amor perfecto desecha todo temor. La siguiente promesa es: no os turbéis. Sin importar cuánta iniquidad y caos llenen la tierra, se nos promete, mediante nuestra fidelidad diaria en Jesucristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando Cristo venga en todo poder y gloria, la maldad, la rebelión y la injusticia se acabarán. Hace mucho tiempo el apóstol Pablo profetizó acerca de nuestros días al decirle al joven Timoteo: esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, amadores de los deleites más que de Dios. Recuerden, los que están con nosotros a ambos lados del velo, aquellos que aman al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza, son más que los que están con ellos. Si confiamos activamente en el Señor y en sus caminos, si participamos en su obra, no temeremos las tendencias del mundo, ni nos preocuparemos por ellas. Les ruego que dejen de lado las influencias y las presiones mundanas y busquen la espiritualidad en su vida diaria. Amén lo que el Señor ama.
lo cual incluye sus mandamientos, sus santas casas, nuestros convenios sagrados con Él, la Santa Cena cada día de reposo, nuestra comunicación a través de la oración, y no se turbarán. El último punto, confíen en el Señor y en sus promesas. Yo sé que todas sus promesas se cumplirán. Lo sé con tanta seguridad como que estoy aquí ante ustedes en esta reunión sagrada. El Señor ha revelado, porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Es por eso por lo que no debemos preocuparnos por la agitación actual, por aquellos del edificio grande y espacioso, por quienes se burlan del esfuerzo honrado y el servicio dedicado al Señor Jesucristo. El optimismo, el valor y aún la caridad provienen de un corazón que no está agobiado por los problemas o la agitación. El presidente Nelson, que es optimista en cuanto al futuro, nos ha recordado: si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. Para recibir revelación personal, debemos dar preferencia a vivir el Evangelio y fomentar la fidelidad y la espiritualidad en los demás, así como en nosotros mismos. Spencer W. Kimball fue uno de los profetas de mi juventud. Estos últimos años, después de haber sido llamado como apóstol, he encontrado paz en su primer mensaje en la Conferencia General de octubre de 1943. Él estaba abrumado por su llamamiento. Yo sé cómo se siente eso. El elder Kimball dijo: dediqué mucho tiempo a meditar y orar, ayunar y orar. Pensamientos confusos surgían en mi mente. Parecía como si escuchara voces que me decían: no puedes hacer la obra, no eres digno, no tienes la capacidad. Mas por fin me llegó la idea triunfante: debes hacer el trabajo asignado, debes capacitarte, ser digno y merecedor. Y la batalla continuó con más fuerza. Cobro ánimo del testimonio puro de este apóstol que llegaría a ser el 12º presidente de esta poderosa iglesia. Él reconoció que tenía que dejar atrás sus temores para hacer el trabajo asignado y que debía confiar en el Señor para obtener la fortaleza de capacitarse, ser digno y merecedor. Nosotros también podemos hacerlo. Las batallas continuarán, pero las enfrentaremos con el Espíritu del Señor. No nos turbaremos porque, cuando estamos con el Señor y defendemos sus principios y su plan eterno, estamos en tierra santa. Ahora bien, ¿qué hay de esa hija y ese yerno que hace años hicieron la pregunta sincera, penetrante y basada en el temor? Ellos consideraron seriamente nuestra conversación esa noche. Oraron y ayunaron y llegaron a sus propias conclusiones. Feliz y gozosamente para ellos y para nosotros, los abuelos, han sido bendecidos con 7 hermosos hijos, mientras avanzan con fe y amor. Cobren ánimo, hermanos y hermanas. Sí, vivimos en tiempos peligrosos, pero mientras permanezcamos en el camino de los convenios, no debemos temer. Los bendigo para que, al hacerlo, no se turben por los tiempos en los que vivimos ni por los problemas que se les presenten. Los bendigo para que escojan permanecer en lugares santos y no ser movidos. Los bendigo para que crean en las promesas de Jesucristo, que Él vive, vela por nosotros, nos cuida y está a nuestro lado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una cuerda es un útil imprescindible que todos conocemos.
Las cuerdas se elaboran con hebras de tela, plantas, alambre u otros materiales, cada uno de ellos torcidos o trenzados entre sí. Curiosamente, hay materiales bastante corrientes que se pueden entretejer y llegar a ser excepcionalmente fuertes. Así, conectar y unificar eficazmente materiales ordinarios pueden producir un objeto extraordinario. Al igual que una cuerda adquiere su fuerza al entrelazar muchas hebras individuales, el Evangelio de Jesucristo brinda la más grandiosa perspectiva de verdad y ofrece las más ricas bendiciones a medida que prestamos atención a la admonición de Pablo de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. De manera importante, esa reunión vital de la verdad se centra en el Señor Jesucristo, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Ruego que el Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros mientras sopesamos cómo el principio de reunir todas las cosas en Cristo se aplica de formas prácticas a aprender y vivir su Evangelio restaurado en nuestra vida diaria. Vivimos en una época singular y de revelación en la Iglesia restaurada de Jesucristo. Los ajustes históricos que se han anunciado hoy tienen solamente un propósito global: fortalecer la fe en el Padre Celestial y su plan, y en su Hijo Jesucristo y su expiación. El horario de las reuniones dominicales no se acortó simplemente. Más bien, ahora tenemos oportunidades y responsabilidades de manera individual y como familias para utilizar nuestro tiempo a fin de mejorar el día de reposo como delicia en casa y en la iglesia. En abril, no solo se cambió la estructura organizativa de los quórumes del sacerdocio, sino que se dio énfasis y fuerza a una manera superior y más sagrada de ministrar a nuestros hermanos y hermanas. Al igual que las hebras trenzadas de una cuerda constituyen un útil, potente y duradero, todas estas acciones interrelacionadas forman parte de un esfuerzo unificado para alinear mejor el enfoque, los recursos y la obra de la Iglesia restaurada del Salvador con su misión fundamental: ayudar a Dios en su obra de llevar a cabo la salvación y la exaltación de sus hijos. Por favor, no se centren principalmente en los aspectos logísticos de lo que se ha anunciado. No debemos permitir que los detalles de procedimiento oscurezcan las razones espirituales supremas por las que se hacen estos cambios ahora. Es nuestro deseo que la fe en el plan del Padre y en la misión redentora del Salvador aumenten en la tierra y que se establezca el convenio sempiterno de Dios. Nuestros únicos objetivos son facilitar la conversión continua al Señor y amar de manera más completa y servir más eficazmente a nuestros hermanos y hermanas. A veces, los miembros de la Iglesia segmentamos, separamos y aplicamos el Evangelio en nuestra vida, creando largas listas de temas específicos para estudiar y de tareas que cumplir. Pero ese enfoque potencial podría limitar nuestro entendimiento y nuestra visión. Debemos tener cuidado porque el enfoque farisaico, basado en listas de tareas, puede evitar que nos acerquemos más al Señor. El propósito y la purificación, la felicidad y el gozo, y la conversión y protección continuas que vienen de entregar nuestro corazón a Dios y de recibir su imagen en nuestros rostros, no se pueden obtener solo con efectuar y tachar de la lista todas las cosas espirituales que se supone que debemos hacer. Más bien, el poder del Evangelio del Salvador para transformarnos y bendecirnos fluye al discernir y aplicar la interrelación entre su doctrina, sus principios y sus prácticas. Solo si reunimos todas las cosas en Cristo, centrándonos con firmeza en Él, pueden las verdades del Evangelio actuar sinérgicamente para ayudarnos a ser capaces
de lo que Dios desea que lleguemos a ser y perseverar valientemente hasta el fin. El Evangelio de Jesucristo es un tapiz bien coordinado y entretejido. Cuando aprendemos las verdades reveladas del Evangelio y las entrelazamos, somos bendecidos con una valiosa perspectiva y una mayor capacidad espiritual por medio de ojos que pueden ver la influencia del Señor en nuestra vida y oídos que pueden oír su voz. Y el principio de reunir todas las cosas en Él nos puede ayudar a cambiar las tradicionales listas de tareas por un todo unificado, integrado y completo. Permítanme darles un ejemplo tanto doctrinal como de la Iglesia de lo que estoy sugiriendo. Primer ejemplo. El cuarto artículo de fe es uno de los más grandes ejemplos de cómo reunir todas las cosas en Cristo. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados; cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. La verdadera fe se centra en el Señor Jesucristo, en Él como el Hijo divino y unigénito del Padre, y en Él y en la misión redentora que Él cumplió. Porque Él ha cumplido los fines de la ley y reclama a todos los que tienen fe en Él. Y los que tienen fe en Él se allegarán a todo lo bueno. Por tanto, Él aboga por la causa de los hijos de los hombres y mora eternamente en los cielos. Ejercer fe en Cristo es confiar y depositar nuestra confianza en Él como nuestro Salvador, en su nombre y en sus promesas. La primera y natural consecuencia de confiar en el Salvador es arrepentirse y alejarse del mal. Al ejercer fe en el Señor, de manera natural nos volvemos hacia Él, venimos a Él y dependemos de Él. Por tanto, el arrepentimiento es confiar en el Redentor y contar con que Él hará lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe confiar íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar, porque solamente por medio de los méritos y misericordia y gracias del Santo Mesías podemos llegar a ser nuevas criaturas en Cristo y al final regresar a la presencia de Dios y morar con Él. Las ordenanzas del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados requiere que confiemos en Él, dependamos de Él y lo sigamos a Él. Nefi proclamó: sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua, según su palabra, he aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. La ordenanza de la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo requiere que confiemos en Él, dependamos de Él, lo sigamos a Él y marchemos adelante en Él y con la ayuda de su Santo Espíritu. Como Nefi declaró: y ahora bien, por esto sé que a menos que el hombre persevere hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente, no puede ser salvo. El cuarto artículo de fe no solo señala los principios y las ordenanzas fundamentales del Evangelio restaurado. Más bien, esta inspirada declaración de creencias reúne todas las cosas en Cristo. Confiar en Él, depender de Él, seguirlo a Él y marchar adelante con Él, incluso en Él. Segundo ejemplo. Ahora deseo describir cómo todos los programas y las iniciativas de la Iglesia se reúnen en Cristo. Se podrían presentar muchos otros ejemplos.
Solamente usaré unos cuantos. En 1978, el presidente Spencer W. Kimball dijo a los miembros de la iglesia que debían aumentar la fortaleza de Sion en todo el mundo. Aconsejó a los santos que permanecieran en su tierra natal y establecieran estacas fuertes, reuniendo a la familia de Dios y enseñándoles las vías del Señor. Después, señaló que se construirían más templos y prometió bendiciones a los santos donde quiera que vivieran en el mundo. Al aumentar el número de estacas, se intensificó la necesidad de que las casas de los miembros se convirtieran en lugares donde los miembros de la familia les gustara estar, donde pudieran enriquecer su vida y encontrar amor mutuo, apoyo, aprecio y aliento. En consecuencia, en 1980, se agruparon las reuniones dominicales en un bloque de 3 horas para volver a enfatizar la responsabilidad personal y familiar de aprender, vivir y enseñar el Evangelio. Este énfasis en la familia y el hogar se reafirmó en La Familia, una proclamación para el mundo, presentada por el presidente Gordon B. Hinckley en 1995. En abril de 1998, el presidente Hinckley anunció la construcción de muchos templos pequeños, acercando así las ordenanzas sagradas de la casa del Señor a personas y familias santos de los últimos días en todo el mundo. Y este incremento de las oportunidades de crecimiento y desarrollo espiritual se complementaron con el correspondiente incremento de la autosuficiencia temporal mediante la introducción del Fondo Perpetuo para la Educación en el año 2001. Durante su administración, el presidente Thomas S. Monson exhortó repetidamente a los miembros a ir al rescate e hizo hincapié en cuidar de los pobres y necesitados como una de las responsabilidades divinamente establecidas de la Iglesia. Continuando con el énfasis en la preparación temporal, en 2012 se implementó la iniciativa de los servicios de autosuficiencia. En los últimos años, se ha hecho hincapié en los principios fundamentales sobre cómo hacer del día de reposo una delicia en el hogar y en la iglesia, todos los cuales se han reforzado, preparándonos así para el horario dominical de las reuniones que se han anunciado en esta sesión de la Conferencia General. Y hace 6 meses, los quórumes del sacerdocio de Melquisedec se fortalecieron y alinearon más eficazmente con las organizaciones auxiliares para lograr un enfoque más elevado y sagrado a la administración. Mis hermanos y hermanas, creo que la secuencia y el momento en que se ha llevado a cabo estas acciones a lo largo de varias décadas nos pueden ayudar a ver una obra unida y completa, y no solo una serie de iniciativas independientes y aisladas. Dios ha revelado un modelo de progreso espiritual para las personas y las familias mediante ordenanzas, enseñanzas, programas y actividades que se centran en el hogar y cuentan con el apoyo de la Iglesia. Las organizaciones y los programas de la Iglesia existen para bendecir a las personas y a las familias y no son un fin en sí mismos. Ruego que podamos reconocer la obra del Señor como una gran obra mundial que cada vez más se centra en el hogar y cuenta con el apoyo de la Iglesia. Sé y testifico que el Señor está revelando y que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Comencé mi mensaje resaltando la fortaleza que se crea cuando hebras individuales de material se retuercen o se trenzan en una cuerda. De forma similar, les prometo que será evidente un aumento en la perspectiva, el propósito y el poder al aprender y vivir el Evangelio restaurado mientras nos esforzamos por reunir todas las cosas en Cristo. Todo en Él. Todas las oportunidades y bendiciones de consecuencia eterna se originan, son posibles y tienen un propósito, gracias al Señor Jesucristo, y perduran por medio de Él. Como testificó Alma, no hay otro modo o medio por el cual el hombre puede ser salvo, sino en Cristo y por medio de Él. He aquí, Él es la vida y la luz del mundo.
Con gozo declaro mi testimonio de la divinidad y de la realidad viviente del Padre Eterno y de su Hijo amado, Jesucristo. En nuestro Salvador encontramos gozo y en Él encontramos la certeza de la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los discursantes y expresamos gratitud por la hermosa música que se nos ha proporcionado esta mañana. Ahora el coro cantará El plan de Dios puedo seguir. Nuestro último discursante para esta sesión será el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando «Oh, está todo bien». La última oración la ofrecerá el elder Adilson de Paula Parela, de los 70. La revelación moderna define la verdad como el conocimiento de las cosas que son, como eran y como han de ser. Esa es la definición perfecta para el plan de salvación y la familia, una proclamación para el mundo. Vivimos en una época de información ampliamente expandida y diseminada, pero no toda esa información es verdadera. Debemos ser prudentes al buscar la verdad y elegir fuentes para realizar esa búsqueda. No debemos considerar el prestigio o la autoridad secular como fuentes de verdad fidedignas. Debemos tener cuidado, confiarnos de información o consejos que ofrezcan las celebridades, los atletas destacados o las fuentes anónimas de Internet. La pericia en un campo
no se debe tomar como pericia sobre la verdad en otros temas. Asimismo, debemos tener cuidado con las razones de aquel que proporciona la información. Es por eso que en las Escrituras se nos advierte contra la superchería. Si la fuente es anónima o desconocida, la información también puede ser sospechosa. Nuestras decisiones personales deben basarse en información de fuentes que reúnan los requisitos con respecto al tema y estén libres de motivaciones egoístas. Cuando buscamos la verdad sobre la religión, debemos utilizar métodos espirituales apropiados para esa búsqueda. Por ejemplo, la oración, el testimonio del Espíritu Santo, el estudio de las Escrituras y de las palabras de los profetas actuales. Siempre me entristece oír a alguien que habla sobre la pérdida de la fe religiosa debido a las enseñanzas seculares. Aquellos que una vez tuvieron visión espiritual pueden sufrir ceguera espiritual que se han causado ellos mismos. Y como dijo el presidente Henry B. Eyring, su problema no reside en lo que creen que ven, sino en lo que no pueden ver. Los métodos de la ciencia nos llevan a lo que llamamos verdad científica, pero la verdad científica no es la totalidad de la vida. Aquellos que no aprenden por el estudio como por la fe, limitan su comprensión de la verdad a lo que pueden verificar por medios científicos. Eso pone límites artificiales en su búsqueda de la verdad. El presidente James E. Faust dijo: los que han sido bautizados ponen sus almas en peligro al buscar irreflexivamente solo la fuente secular de conocimiento. Creemos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene la plenitud del Evangelio de Cristo y que el Evangelio es la esencia de la verdad y la luz eterna. Encontramos gozo verdadero y perdurable al conocer y actuar sobre la verdad acerca de quiénes somos, el significado de la vida terrenal y hacia dónde vamos cuando morimos. Esas verdades no se pueden aprender por métodos científicos o seculares. Ahora hablaré de las verdades restauradas del Evangelio que son fundamentales de la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por favor, consideren estas verdades con detenimiento, ya que explican mucho sobre nuestra doctrina y nuestras prácticas, quizá incluso algunas cosas que aún no se comprenden. Hay un Dios que es el Padre amoroso de los espíritus de todos los que han vivido o que vivirán. El género es eterno. Antes de nacer en esta tierra, todos vivimos como espíritus masculinos y femeninos en la presencia de Dios. Acabamos de escuchar al coro del tabernáculo de la manzana del templo entonar: el plan de Dios puedo seguir. Ese es el plan que Dios estableció para que todos sus hijos en espíritu pudieran progresar eternamente. Ese plan es vital para cada uno de nosotros. Bajo ese plan, Dios creó esta tierra como un lugar donde sus amados hijos en espíritu pudiesen nacer en la vida terrenal para recibir un cuerpo físico y tener la oportunidad de progresar eternamente al hacer elecciones justas. Para ser significativas, esas elecciones terrenales tenían que hacerse entre las fuerzas opuestas del bien y del mal. Tenía que haber oposición y, por lo tanto, un adversario. Sí, aquel que fue expulsado a causa de rebelión y se le permitió tentar a los hijos de Dios para actuar en contra del plan de Dios. El propósito del plan de Dios era dar a sus hijos la oportunidad de elegir la vida eterna. Eso solo se podría lograr mediante la experiencia terrenal y después de la muerte, mediante el crecimiento postterrenal en el mundo de los espíritus. En el curso de la vida terrenal, nos contaminaríamos a causa del pecado al ceder a las tentaciones inicuas del adversario y eventualmente moriríamos. Aceptamos esos retos
confiando en la seguridad que el plan de Dios, nuestro Padre, proporcionaría un Salvador, su Hijo unigénito. Él nos rescataría mediante una resurrección universal a una vida personificada después de la muerte. El Salvador también proporcionaría una expiación para pagar el precio de todos, para ser limpios del pecado, según las condiciones que Él prescribió. Esas condiciones incluían la fe en Cristo, el arrepentimiento, el bautismo, el don del Espíritu Santo y otras ordenanzas realizadas por la autoridad del sacerdocio. El gran plan de felicidad de Dios proporciona un equilibrio perfecto entre la justicia eterna y la misericordia que podemos obtener mediante la expiación de Jesucristo. También permite que seamos transformados en nuevas criaturas en Cristo. Un Dios amoroso nos tiende la mano a cada uno de nosotros. Sabemos que por medio de su amor y por la expiación de su Hijo unigénito, toda la humanidad puede ser salva mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas de su Evangelio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se conoce apropiadamente como la Iglesia centrada en la familia, pero lo que no se entiende bien es que el centrarnos en la familia va más allá de las relaciones en esta vida mortal. Las relaciones eternas también son fundamentales para nuestra teología. La familia es ordenada por Dios. Bajo el gran plan de nuestro amoroso Creador, la misión de su Iglesia restaurada es ayudar a los hijos de Dios a alcanzar la bendición divina de la exaltación en el reino celestial, la cual solo se puede lograr por medio de un matrimonio eterno entre un hombre y una mujer. Afirmamos las enseñanzas del Señor de que el ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona, y que el matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Por último, el amor de Dios es tan grande que, con excepción de los pocos que deliberadamente se convierten en hijos de perdición, Él ha provisto un destino de gloria para todos sus hijos. Todos sus hijos, incluyendo a quienes ya fallecieron. Realizamos ordenanzas por ellos como sus representantes en nuestros templos. El propósito de la Iglesia de Jesucristo es facultar a sus hijos para el más alto grado de gloria, que es la exaltación o la vida eterna. Para aquellos que no desean hacerlo o que no reúnen los requisitos, Dios ha provisto otros reinos, aunque menores, de gloria. Cualquier persona que entienda estas verdades eternas puede comprender por qué los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pensamos como pensamos y hacemos lo que hacemos. Ahora mencionaré algunas aplicaciones de estas verdades eternas que solo se pueden comprender a la luz del plan de Dios. Primero, honramos el albedrío individual. La mayoría reconoce los grandes esfuerzos de la Iglesia restaurada por promover la libertad religiosa en los Estados Unidos y en todo el mundo. Esos esfuerzos no solo promueven nuestros propios intereses, sino que, de acuerdo con su plan, procuran ayudar a todos los hijos de Dios a disfrutar de la libertad de elección. Segundo, somos un pueblo misionero. A veces nos preguntan por qué enviamos misioneros a tantas naciones, incluso entre poblaciones cristianas. Recibimos la misma pregunta de por qué damos millones de dólares de ayuda humanitaria a personas que no son miembros de la Iglesia. ¿Y por qué no vinculamos esa ayuda a nuestros esfuerzos misionales? Hacemos esto porque estimamos a todos los seres mortales como hijos de Dios, nuestros hermanos y hermanas, y queremos compartir nuestra abundancia espiritual y material con todos. Tercero, para nosotros la vida mortal es sagrada. Nuestro compromiso con el plan de Dios requiere que nos opongamos al aborto y a la eutanasia.
Cuarto, a algunas personas les preocupan algunas posturas de la Iglesia sobre el matrimonio y los hijos. Nuestro conocimiento del plan de salvación que Dios ha revelado requiere que nos opongamos a muchas de las actuales presiones sociales y legales de retractarnos del matrimonio tradicional o de hacer cambios que confunden o alteran el género o mezclan las diferencias entre hombres y mujeres. Sabemos que las relaciones, identidades y funciones de los hombres y las mujeres son esenciales para lograr el gran plan de Dios. Quinto, también tenemos una clara perspectiva sobre los hijos. Consideramos que dar a luz y cuidar de los hijos es parte del plan de Dios y un feliz y sagrado deber de quienes tienen el poder de participar en él. En nuestra opinión, los máximos tesoros en la tierra y en el cielo son nuestros hijos y nuestra posteridad. Por lo tanto, debemos enseñar y luchar por principios y prácticas que brinden las mejores condiciones para el desarrollo y la felicidad de los hijos, de todos ellos. Y finalmente, somos hijos amados de un Padre Celestial que nos ha enseñado que la masculinidad y la feminidad, el matrimonio entre el hombre y la mujer y dar a luz y criar a los hijos son esenciales para su gran plan de felicidad. Nuestra postura con respecto a esos principios básicos a veces provoca oposición a la Iglesia y consideramos que eso es inevitable. La oposición es parte del plan y la oposición más vigorosa de Satanás, el adversario, se dirige a lo que es más importante para el plan de Dios. Él pretende destruir la obra de Dios. Sus métodos principales son desacreditar al Salvador y su autoridad divina, eliminar los efectos de la expiación de Jesucristo, desalentar el arrepentimiento, falsificar la revelación y contradecir la responsabilidad individual. También procura confundir el género, distorsionar el matrimonio y desalentar la maternidad, especialmente por parte de padres que crían hijos en la verdad. La obra del Señor avanza a pesar de la oposición organizada y constante que afrontamos. A medida que luchamos por practicar las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Para aquellos que vacilan bajo esa oposición, propongo estas sugerencias. Recuerden el principio del arrepentimiento que se logró por el poder de la expiación de Jesucristo. Como exhortó el elder Neal A. Maxwell, no se encuentren entre los que preferirían cambiar la Iglesia que cambiarse a sí mismos. Y como instó el elder Jeffrey R. Holland, aférrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. En esta Iglesia lo que sabemos siempre prevalecerá sobre lo que no sabemos. Ejerciten fe en el Señor Jesucristo, que es el primer principio del Evangelio. Finalmente, busquen ayuda. Nuestros líderes de la Iglesia los aman y procuran guía espiritual para ayudarles. Ofrecemos muchos recursos como los que se encuentran en lds.org y otras ayudas para el estudio del Evangelio en el hogar. Y ahora tenemos hermanos y hermanas ministrantes que han sido llamados para brindar ayuda amorosa. Búsquenlos y escúchenlos. Nuestro amoroso Padre Celestial quiere que tengamos el gozo que es el propósito de nuestra creación. Ese gozoso destino de la vida eterna que podemos obtener al avanzar a lo largo de nuestro camino está de acuerdo con lo que el presidente Russell M. Nelson, nuestro presidente, con frecuencia llama el camino de los convenios. Esto es lo que él dijo en su primer mensaje como presidente de la Iglesia. Manténganse en el camino de los convenios. Su compromiso de seguir al Salvador al hacer convenios con él y luego guardar esos convenios abrirá puertas a toda bendición y privilegio espiritual que están al alcance de todos los hombres, mujeres y niños en todas partes. Solamente y solemnemente testifico que las cosas que he dicho son verdad y son posibles por las enseñanzas y la expiación de Jesucristo, quien lo hace todo posible bajo el gran plan de Dios, nuestro Padre eterno. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Heavenly Father, Padre Celestial, we thank thee, Father, for thy te agradecemos God, por ser un Dios amoroso, thy sending, Father, thy por haber enviado, Padre, a tu Hijo, el Señor Jesucristo, to redeem us. para que nos redima y nos salve. We are so grateful for Te damos gracias por un profeta viviente, por el presidente Nelson, thank thee for the many revelations, y agradecemos las muchas revelaciones que has enviado, to send. que continuarás enviando a tus profetas. We pray for thy blessings to be upon Agradecemos Nelson, y rogamos que tus bendiciones estén sobre el presidente Nelson blessings to be upon us. y que estén sobre nosotros para que sigamos Guidance, counsels, la guía, el consejo y las instrucciones receive from the living que hemos recibido de los profetas vivientes obedience. con una obediencia exacta. Please bless us Oh Padre, with the constant bendícenos companionship con la compañía constante del Santo Espíritu. in the name. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.